Y estamos otra vez en la matera. Hoy empezamos el programa con un mate calabaza con plata y pie de plata de 3 patas. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo te va? Acá estamos, leyendo un libro de enseñanza de Quena y Pincullo, y vamos a charlar en esta apertura de instrumentos musicales. Estos instrumentos musicales autóctonos, que bueno, no hay gran cantidad de instrumentos autóctonos, ya vamos a ver por qué. Porque si uno piensa en la guitarra, en el arpa, hay muchos cordófonos que tienen una gran influencia europea. La guitarra de por sí lo es. Pero de los instrumentos autóctonos que tenemos para charlar hoy y para mostrarles, podemos hablar de los membranófonos, que son los que se ejecutan con percusión. Y que tienen membranas. Exacto. Membrana de un lado y membrana del otro. Esta es una caja chayera. Este es el sonido. Acompaña las coplas que se cantan en la chaya, o en las bagualas. También está el bombo, muy conocido. Por ser tan conocido, obviamos mostrarlo. Y la quena, el pincullo, el sikus. Y lo vemos, ahí lo están tomando. De izquierda a derecha tenemos una quena, 2 pincullos. En el medio hay un instrumento muy chiquitito que se llama pajarilla, que se utiliza para imitar el canto de los pájaros. Y por último, un sikus. Referente a la quena y al pincullo, hay una diferencia, hay 2 pincullos ahí, hay una diferencia. Es la embocadura. La quena no tiene embocadura, hay que hacer la boquilla con la boca, y el pincullo sí la tiene. Y te cuento algo curioso. Y yo te cuento otra curiosidad. Sí, que hay un sonajero de uñas, que es un instrumento musical hecho con las pezuñas de algún camérido. Y ese sonajero de uñas es un instrumento muy rudimentario, porque no tiene variedad de notas musicales. Es simplemente el acompañamiento. El acompañar con las uñas. Es un instrumento ideófono, de golpe, de sacudimiento. Los chicos de escuelas primarias o de jardín llaman esto el chas-chas y lo hacen con tapitas de gaseosas. Lo que te quería contar yo, la curiosidad, es que hay hallazgos arqueológicos de quenas hechas con tibias humanas en el Perú, que datan de 3000 años de antigüedad. Y esas quenas tenían 4 orificios, porque se utilizaba en esos tiempos la escala pentatónica, o sea, 5 tonos. Yo te cuento que, como curiosidad, también, además de tibias humanas, se encontraron quenas hechas con huesos de cóndor. Y a su vez, como variante de las quenas, en la zona de Neuquén y Río Negro, existe un instrumento, aerófono también, que necesita el aire para sonar, por eso se llama aerófono, que se llama la pifilca, que es una especie de quena, pero hecha en madera, y a diferencia de la quena no tiene tantos orificios. Tiene 1, 2, a lo sumo 3 o 4. Claro, porque la utilización de ese instrumento generalmente es en rituales, y se ejecutan melodías bastante monótonas, ¿no? Y repetitivas. Y también existe... De la otra familia que nos faltó hablar, porque no hablamos todavía de ningún instrumento cordófono, de cuerda. Fíjate vos lo que es esto. Esto, ¿sabés cómo se llama? Yo sí sé. Bueno, pero tal vez la audiencia no. Esto es un arco musical. Exacto. Está hecho con 2 arquitos y las cuerdas son crines de caballo, ¿no? Esto se ejecuta mojando las cuerdas, humedeciéndolas y llevando un arco así y haciendo sonar las cuerdas. La caja de resonancia es la boca del ejecutante. Esto tiene un sonido muy suave, muy pequeño. Obviamente es para ejecutar en las soledades y donde hay un profundo silencio. Y este instrumento
también no se hacía solamente de madera, ¿no? En forma primigenia se hacía con... Se hacía con huesos de animales. En el norte de nuestro país conocemos este instrumento como arco musical. En el sur de nuestro país lo conocemos como coolo. Son muy pocas las personas en el mundo que saben ejecutar arco musical o coolo. Nosotros con Armando conocemos algunos ejecutantes, seguramente los tendremos acompañándonos y mostrando cómo suenan estos instrumentos. Armando, nos quedaron entonces ideófonos o instrumentos de golpe, como el sonajero de uñas, los palos sonajeros, el sonajero con cascabilla, el toc-toc, el sistro, los aerófonos, instrumentos de aire, como dijimos, el pincullo, las quenas, el erque, el erquencho, la sanata, las tarcas, el moxenio, los membranófonos, como el bombo legüero, que explica por qué el bombo legüero. El bombo legüero es un instrumento, un bombo, obviamente, hecho de una pieza única, un tronco ahuecado. No es como los que usted por ahí puede ver en una casa de artículos regionales hecho con madera terciada, sino que es un tronco ahuecado con dos parches y tiene un sonido grave y muy penetrante y se escucha, dicen, a leguas, y se utilizaba en forma primitiva para llamar, para un llamado, para una comunicación tipo telégrafo, de un punto distante hacia otro. Cuando se escuchaba sonar el bombo, por ejemplo, se sabía que algo estaba ocurriendo, esa voz grave del legüero. El bombo legüero en la actualidad se utiliza para el acompañamiento de chacareras, gatos y escondidos, y una de las regiones de mayor provisión de bombos legüeros es la provincia de Santiago del Estero. Y señores, en la provincia de Santiago del Estero entramos a la última variedad de los instrumentos musicales, que son los cordófonos, instrumentos de cuerda, y en Santiago del Estero tenemos la cuna de los instrumentos de cuerda, porque salvo Jaime Torres con su charango, algún eximio guitarrista de La Pampa o cuyano, llámese Atahualpa, llámese Fleury o llámese Alfonso Izabala en Cuyo, tenemos las cuerdas en Santiago del Estero con los sacha violines de Sixto Palavecino y el Pidio Herrera y la chacaderata santiagueña y la cuna del violín sachero. Fíjate vos qué curioso, y es lo que hablábamos al principio, de la gran influencia que tiene Europa sobre estos instrumentos. El violín no es autóctono de aquí, pero cómo se arraigó en esa zona de Santiago del Estero. Y uno de los que propició esa raigambre fue San Francisco Solano, que con su violín cautivó a los aborígenes de esas regiones y bueno, quedó prendido en el acervo cultural. Audiencia, se nos aquerenció el Stradivarius. Así es. Pero el programa llegó a su fin. Nos despedimos. Continúa, porque tenemos muchas sorpresas. Continúa.